Llegó la escuela, llegó la escuela, llegó por radio. El Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura, ICQ, presenta su programa Oigamos la Respuesta. Las bacterias y los antibióticos. Desde hace un tiempo para acá, nos están llegando cartas por parte de algunos oyentes en donde nos dicen que están tomando una pastilla por semana de algún antibiótico para curarse, ya sea de un simple dolor de garganta, de una molestia estomacal o de otras pequeñas dolencias. Eso nos preocupa mucho, pues ningún antibiótico se toma así. Lo normal es que se tome seguido durante 3, 7 o 10 días, dependiendo del antibiótico. Por eso decidimos hacer una charla para explicarles qué son los antibióticos. Pero antes de comenzar a hablarles de ellos, tenemos que comenzar contándoles un poquito sobre las bacterias, pues los antibióticos son medicamentos que se utilizan precisamente para combatir las bacterias. Para eso, hemos invitado a una persona que conoce mucho sobre este tema, así que le damos la bienvenida a doña Virginia, quien amablemente aceptó venir al ICQ. Yo me siento muy complacida con esta invitación, sobre todo porque este tema me apasiona y al mismo tiempo comprendo muy bien la necesidad de aclararles las dudas e inquietudes que tienen ustedes sobre las bacterias y el uso de los antibióticos. Se lo agradecemos muchísimo porque estamos seguros que nuestros oyentes y nosotros mismos vamos a aprender mucho con su ayuda. Si le parece, doña Virginia, podemos comenzar con las bacterias. Sí, con muchísimo gusto. Vamos a ver. Podríamos comenzar diciendo que este mundo en que vivimos está lleno de cosas que vemos y otras que no vemos. Hay grandes y pequeñas cosas con vida propia. Algunas de ellas podríamos mencionar los grandes animales, los árboles enormes, las matas, las flores y hasta las pequeñísimas plantas que escapan a la simple mirada, como el musgo, que es una plantita muy pequeña y que si se viera con unos anteojos potentes o con una lupa, nos daríamos cuenta de que es un tallito que termina en una campanita. Pero vieran que hay seres mucho más pequeños, como los que llamamos microbios, que no se pueden ver con una lupa. Porque para ver los microbios se tiene que usar un aparato muy útil, un gran invento que ha ayudado mucho al ser humano y a la ciencia, y que se llama microscopio, que aumenta hasta 1000 veces el tamaño de las cosas. Pues bien, esos pequeñísimos seres a los que llamamos bacterias y que no podemos ver a simple vista, están por todas partes, en el aire que respiramos, en el suelo, en los alimentos, en el agua y hasta en nuestro cuerpo. Por lo que usted ha dicho hasta ahora, las bacterias son seres vivos, ¿verdad? Sí, son seres vivos y tienen muchas cosas en común con usted, con nuestros oyentes, conmigo y con todos nosotros. Ellas respiran y se reproducen, solo para nombrarle 2 ejemplos de cosas que las bacterias tienen en común con nosotros. Antes de que siga con la charla, doña Virginia, mejor le pregunto otra duda que tengo. Como usted nos dijo que las bacterias están por todas partes, me imagino que entonces nos podríamos estar enfermando a cada momento por alguna enfermedad producida por las bacterias. Vea, más adelante voy a tratar más a fondo este tema, pero mientras tanto le cuento que la mayoría de las bacterias son inofensivas, no nos hacen daño, y algunas son hasta beneficiosas para la gente. Por supuesto que hay algunas que sí nos causan enfermedades, pero la mayoría no nos hacen daños. Y es que algunas bacterias pueden ser beneficiosas para algunos animales y causarles enfermedades a otros,
y eso hace que nos confundamos mucho cuando hablamos de ellas y las veamos siempre como algo dañino. Pero lo más común es que las bacterias causen problemas a un número determinado de huéspedes o a un solo huésped, mientras que otras pueden vivir alegremente en otros huéspedes sin causarles problemas. Perdón, doña Virginia, ¿a qué se refiere usted cuando dice huésped? Ya me imaginaba que iba a preguntar eso. Un huésped es alguien que se aloja en una casa ajena. Pero para los científicos, la palabra huésped también significa el que aloja o recibe a ese ser ajeno a la casa. Entonces podríamos decir que los humanos, las plantas y los animales pueden ser huéspedes para las bacterias. Es decir, que los animales, las plantas y nosotros servimos para que las bacterias se alojen en nosotros. Esto está interesantísimo, doña Virginia, pero ¿qué le parece si nos tomamos una tacita de café? Ay, a mí me parece estupendo porque aquí hace mucho frío. Continúe con este tema tan interesante, doña Virginia. Con mucho gusto. Volviendo al tema que estaba tratando antes de que tomáramos el café, les cuento que hay más bacterias beneficiosas que dañinas. Imagínese usted que se han encontrado 500 especies de bacteria en la flora intestinal que nos ayudan en la digestión. Claro, pueden vivir allí en los intestinos porque tienen el ambiente adecuado para vivir. La misma comida que comemos tiene bacterias y cuando entran a nuestros intestinos, las bacterias también entran y se multiplican. Por otra parte, nosotros no podríamos vivir sin las bacterias. Nos ayudan a digerir los alimentos, a producir vitaminas y ocupan lugares que sin ellas estarían disponibles para que entren otras bacterias dañinas u otros microbios que también nos podrían hacer daño. Pero bueno, aunque todo esto que les estoy contando es cierto, aquí me trajeron para que hablara de las bacterias que sí nos pueden hacer daño. Así que comienzo. Las bacterias que nos producen enfermedades son las conocidas como bacterias patógenas. Patógeno quiere decir que hace daño. En otras palabras, que nos causan una infección que puede ser leve y que nuestro propio sistema de defensas la puede combatir, o grave, que es cuando necesitamos de los medicamentos llamados antibióticos para combatirla. Entonces, ¿los antibióticos sirven nada más para combatir a las bacterias? Sirven para combatir las bacterias, pero también sirven para los hongos. Lo importante es decir que hay muchos tipos de antibióticos. Unos antibióticos sirven para unas enfermedades y otros antibióticos sirven para otras enfermedades. Ajá, ya voy entendiendo cómo es la cosa. Como decía, los antibióticos son los medicamentos que se usan para combatir a las bacterias y también a los hongos. Hay muchos tipos de antibióticos. Unos sirven para combatir algunas enfermedades y otros otras enfermedades. Pero el problema está en que creemos que cualquier dolencia que tengamos necesita de antibióticos para combatirla. Y la mayoría de las veces, la dolencia es producida por otros microbios más pequeños llamados virus, y a los virus no les hace ni cosquillas el antibiótico. En otras palabras, el antibiótico no sirve para nada cuando la dolencia es producida por un virus. Pero, doña Virginia, es que de verdad a veces uno se siente muy mal, y hasta con fiebre o calentura. Le duele mucho la garganta, el cuerpo. Vea. Yo no estoy diciendo que los virus no produzcan esas cosas. Una gripe fuerte, que es causada por un virus, lógicamente que nos hace sentirnos muy mal. Pero si creemos que con tomar antibióticos se nos va a quitar o va a durar menos tiempo, estamos equivocadísimos. Con solo guardar cama y reposo, tomar mucho líquido, y si hay muchas molestias, tomar un medicamento que nos ayude a sentirnos mejor, como el acetaminofén, por ejemplo, nos vamos a curar de la gripe más o menos en una semana o un poquito más. Claro está que a veces los niños y las personas mayores principalmente
pueden tener un sistema de defensas bajo o débil. Y entonces, además de la gripe producida por un virus, comienzan a tener más fiebre, tos y flemas amarillentas. Entonces, en ese caso es preferible que vayan a ver a un médico o se vayan al centro de salud más cercano. Pues pudiera ser que además del virus, los está atacando también una bacteria. Y para curarse de esa bacteria necesitan de un antibiótico. Pero tienen que ser examinadas por un médico, pues él les va a oír los pulmones, les va a revisar la garganta, los oídos, y así se dará cuenta si además del virus también los está atacando una bacteria, y por esa razón, por esa bacteria, necesitan del antibiótico. Hablando de los antibióticos, doña Virginia, ¿es cierto que solo se deben tomar por el tiempo que los mandan? Ah, sí, esto es importantísimo. Se deben tomar solo por el tiempo que el médico indique y también seguir al pie de la letra la cantidad o dosis que manda. Es decir, que si mando una pastilla o una cápsula cada 8 horas, a las 8 horas hay que tomársela, aunque sea en la madrugada y haya que poner el despertador. Esto es así, pues de lo que se trata es que el antibiótico esté siempre presente en la sangre para que pueda actuar y eliminar la infección. Así que si uno trabaja y le han mandado el antibiótico, se debe llevar el medicamento al trabajo. Vean qué interesante. Así, hay que ser muy cuidadosos con esto. Y entonces, doña Virginia, ¿por qué es que dicen eso de la resistencia a los antibióticos? Pues que hay personas que abusan de ellos y se los toman por cualquier dolencia y sin necesidad, y cuando de verdad lo necesitan, ya no hace efecto. Comienzo ya a hablar sobre la resistencia a los antibióticos porque me dicen que queda poco tiempo. Actualmente hay muchos antibióticos. Algunos sirven para combatir muchas infecciones causadas por bacterias. Otros son más específicos o concretos y son los que se usan para combatir una infección en particular o en especial. Cuando se empezaron a usar los antibióticos, todos habían dado muy buenos resultados. Pero desde hace un tiempo se comenzó a notar que muchos de los antibióticos que se usan, a algunas personas no les lograban eliminar la infección. Ya se imaginarán la intranquilidad y la angustia que esto provocó, y por eso se comenzaron a estudiar las posibles causas para ponerle remedio. En esos estudios se dieron cuenta que las personas que habían estado tomando un antibiótico y habían dejado el tratamiento a medias, cuando se les volvía a dar ese mismo antibiótico, ya no les servía. Lo mismo pasó con las personas que tomaban el mismo antibiótico muy frecuentemente. Al darse cuenta de lo que estaba pasando, se hicieron pruebas y se pudo comprobar lo que ocurría cuando las personas habían dejado el tratamiento a medias. Resulta que efectivamente los antibióticos habían logrado matar a muchas de las bacterias, pero sin embargo, como las personas no terminaron de tomarse el antibiótico, algunas bacterias habían quedado vivas y habían creado defensas o ya se habían hecho resistentes contra ese antibiótico. Por eso, si les volvían a dar ese mismo antibiótico, ya no hacía efecto. Y con las personas que tomaban antibióticos frecuentemente o sin necesidad, lo que pasaba era que al haber mucho antibiótico en el organismo, las bacterias habían encontrado la forma de defenderse para no morir, creando también resistencia al antibiótico. Y es que las bacterias se pasan entre ellas la información sobre cómo ser resistente a uno o más antibióticos, y por eso es importante que cada uno de nosotros se cuide de no ayudarle a las bacterias a convertirse en resistentes, porque en poco tiempo todas se vuelven resistentes y ya no se puede usar más esos antibióticos. Con razón usted nos dijo hace un rato que las bacterias eran seres vivos y como tales encontraron la forma de defenderse de los antibióticos para poder sobrevivir. Así es.
Y por eso es que no podemos dejar el tratamiento a medias ni tampoco abusar de los antibióticos, porque cuando los necesitemos realmente no van a servir. Como siempre, se nos acabó el tiempo. Muchas gracias, doña Virginia, por haber venido, y a ustedes, estimables oyentes, hasta otro día. Y así llegamos al final del programa de hoy. Envíenos sus preguntas al apartado 2948-1000 San José, Costa Rica. También pueden enviarnos sus preguntas al correo electrónico icq@icq.org o encuéntrenos en Facebook como Oigamos la Respuesta o llámenos por teléfono, código de área 506, números 2225-5238 o 2225-5338. Recuerde que comprender lo comprensible es un derecho humano. Llegó el momento de despedirnos. Se va a la escuela, se va cantando.